Hola Hola, mi amor, Deli, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, mujer? Tanto tiempo. Vos me llamaste, ¿Cómo has estado vos? ¿Cómo te trata el clima? ¿Hace frío allá? y hace frío, estoy con días raros, pero bien. Che, ¿y tu hijo, que va a ser Sobreviví. el protagonista de la nota? ¿Cómo estás? ¿Todo bien él? Bien, él está tranqui, estamos viendo cómo podemos reemplazar el tiempo con el celu, que es bastante un desconector para él, un desestresante, pero bueno, todos sabemos lo que genera estar pegado al celular todo el día, así que bueno, vamos, estamos trabajando en eso. Pero bien. Che, Deli, pensaba, ¿no? Bueno, ahora que me decías, ¿no? Que por lo menos él tiene ese espacio para él con el teléfono, si bien obviamente, como bien decís, no es bueno que sea constante. Él siempre tuvo esa relación con el celu, viste que los desde bebés muchos ya agarran el teléfono, lo empiezan a ver, a husmear. Es que para Fran el teléfono significó, creo que, su primer manifiesto de todo esto. O sea, a veces pensamos que están todo el día con el celular porque les gusta nada más. Y a mí me sorprendía desde muy chiquito su manejo, cómo era capaz de hacer cosas que eran más de un adulto con el celular, o sea, o de por lo menos un nene más grande. Él era muy chiquito cuando empezó a usar el celular y era como el único momento donde había calma. Entonces fue como una de las señales también. Che, Deli, y ahora que me decís esto y como entrando en el terreno, ¿vos cómo definís el autismo? ¿Vos, más allá de lo que nos diga Wikipedia, Google, o mismo cuando uno estudia acompañante terapéutico, viste que te dan definiciones súper técnicas, pero vos cómo lo nombrarías o lo definirías como para arrancar? Yo primero lo defino como una característica, no lo veo o sea, hoy tengo la certeza de que no es una enfermedad. Considero que son rasgos de una personalidad diferente a la que estamos socialmente acostumbrados. Que en realidad, si nos ponemos a pensar, somos todos diferentes y todos tenemos gustos, preferencias, diferencias tenemos todos. Pero bueno, sí creo que hay, por lo menos mi caso, eh, es bastante particular como todos en realidad. Es esto, es un universo interminable, porque no hay dos niños o dos personas que tengan este diagnóstico y sean iguales o parecidos. O sea, si bien Exacto. hay características similares, cada uno lo vive muy personal. Tal cual, vos sabés que eso nos explicaban cuando hice lo de AT, nos decían que en los casos de autismo nunca podamos comparar o darle el mismo tratamiento a uno que a otro, porque por más que compartan puntos de encuentro o esto que decís vos, características, cada caso es único y particular y la historia de cada persona que vive con esa condición también es única y particular, ¿no? Uh-huh. También eso creo que es un poco erróneo porque en realidad nos pasa a todos, Isa. Si nosotros nos ponemos a una charla, así entre nosotros dos, una charla común y corriente, es muy probable que nos gusten cosas distintas, que tengamos distintos niveles de tolerancia a ciertas cosas, a ciertas circunstancias. Eh, Nos pasa a todos en realidad. Lo que pasa es que obviamente hay algunas cosas algunas situaciones, o bueno, bien en el caso de mi hijo que todo su autismo es más manifestado por el tema de lo sensorial, es como su primer manifiesto viene de ahí, ¿no? De su incomodidad, de muy chiquito, creo que tenía, y no sé si 20 días, y en las reuniones con mis amigas, yo comía todos los miércoles, y yo tuve una cesárea súper cómoda, o sea, yo me recuperé muy rápido, también era jovencita, tenía 19 años, y me recuperé muy rápido, yo enseguida estaba de pie haciendo las cosas de la casa, pero bueno, me acuerdo que mis primeras cenas, al querer volver,
enseguidita a mi vida habitual. Los miércoles de cena con mis amigas eran como un calvario, ¿viste? Porque llegábamos y él lloraba permanentemente hasta que nos íbamos. Nos teníamos que ir porque no podíamos permanecer en un lugar donde había bullicio, gente, movimiento. Y empezamos atribuyéndolo a esto de hay mucha gente, es chiquito. Recién cumpliditos. Che, amor, y vos me decís que, bueno, siempre hubo una manifestación de su parte, pero cuando a vos te dan, viste que también es raro categorizar a las personas en que son diagnósticos, cuando todos somos historias y como bien decís vos, quizás hay gente incluso adulta que se le diagnostica o se le confirma que tiene autismo, pero quizás toda su vida vivió con autismo, porque es tan amplio justamente el espectro que es muy difícil decirlo, viste, hay gente que se lo dicen antes, otras después, pero para vos, ¿qué fue lo más duro de asumir el diagnóstico? ¿Fue el diagnóstico en sí mismo y saber que con él ibas a tener que laburar siempre para que él esté bien? ¿O la discriminación de la gente fue lo que más te hizo duro Mira, asumirlo? fue un proceso muy, y todavía creo que lo estoy trabajando también, ¿no? Hoy tengo una paz enorme porque vamos por partes, ahora voy a ir a eso, porque si no es como que yo mezclo todo. Siempre me da un poquito de nervios por el tema de que quiero tratar de ser lo más adecuada por ahí al momento de expresar, pero bueno, esta es mi vivencia personal. No abarco tan grande justamente por esto, no es que hablo de autismo, sino que hablo de Fran, de mi hijo. Claro. Y de nuestra historia. Es válido también aclararlo porque hay términos y hay muchas cosas que desconozco, porque si bien recibí este diagnóstico, nunca me profundicé porque justamente en los lugares donde se habla de este tema, por lo menos acá donde yo estoy, es un tema muy complicado encontrar un grupo realmente de contención y de apoyo, o sea, todo está muy llevado para algún lado político, digamos, ¿entendés? Siempre hay intereses que tienen que ver con política, o sea, para mí no era sincero, no era profundo. Cuando yo pedía, ayúdenme con esto, necesito entender, yo me sentía desesperada y siempre era, bueno, no, pero esperá porque hoy vamos a hablar de otra cosa. Y acompáñenme a la escuela de mi hijo, hagamos una charla, informemos para que él se sienta más cómodo. No, esperá porque tenemos una charla en tal otro lugar porque ya se arregló que así iba a ser por interés de tal con tal. O porque lo pidió fulano o lo pidió mengano, que seguramente era mucho más importante que yo, que estaba desesperada y no me conocía a nadie. Yo siento que el diagnóstico fue primero una montaña rusa literal de emociones. Sentí mucha culpa como primer sentimiento, te hablo de la culpa porque creo que fue la carga más grande y más pesada por la cantidad de veces que sometí sin darme cuenta a mi hijo a un montón de situaciones que lo hacían sufrir literalmente. Por ejemplo, el baño, la hora del baño, cortarse las uñas, cortarse el pelo, que para nosotros son normas de higiene básicas y sencillas, para él eran, al no ser las adecuadas y al yo percibirlas con mis sentidos y sentirlas yo y manejarme por mis sensaciones, para él eran súper incómodas y eran hasta tortuosas. Él sentía en el momento que yo le cortaba el pelo o las uñas lo mismo que siente alguien como si lo estuvieran mutilando, ¿me entendés? Claro. Y yo no sabía que eso le podía pasar a una persona o que una persona podía tener ese sentimiento y yo lo retaba. Y yo le decía, no te tenés que acostumbrar así porque vos tenés que estar limpio, porque tenés que estar prolijo, porque siempre tuve la necesidad de esforzarme y en el intento de hacerlo mejor y de tenerlo siempre prolijito, que siempre estuviera bien vestido, que no le faltara nada, que tuviera lindo aspecto, que estuviera bien higiénico siempre, perfumadito. En ese afán no me daba cuenta. Y por ejemplo el tema del baño,
yo ponía el agua para que él se bañe con la temperatura a la que yo me bañaría, incluso un poquitito más fría, porque a mí me gusta mucho el agua caliente, muy caliente. Entonces nada, yo decía, bueno, yo entiendo, pero una temperatura lógica, razonable para mi sentir. Y él gritaba y yo le decía a mi mamá, no puede ser, parece que le tiraran ácido encima, o sea, esto no puede ser, o sea, algo pasa. Y esas fueron las señales más, en mi caso, las más sonoras, las que más empezaron a hacer ruido. Pero bueno, el diagnóstico primero me trajo la culpa por todo eso, después me di cuenta de lo desinformada que estaba, porque escuchaba las opiniones de todo el mundo y hasta incluso me atribuían ese diagnóstico por haber sufrido violencia de género y haber tenido a Fran en alguna que otra de esas situaciones. Entonces hablaban del autismo como un post-trauma, ¿no? Después también sentí un duelo porque mi Fran ya no estaba. Yo siempre que lo cuento me emociono porque en algún punto Fran, el hijo que parí, no estaba más, dejó de estar. O sea, yo tuve que duelar a ese Fran que parí y que conocía y que había convivido conmigo durante 6 años, con uno completamente distinto, porque así como si fuera magia, después del diagnóstico, cuando yo empecé a entender, él siento como que se liberó y empezó a pedir que lo dejen de abrazar, empezó a pedir que lo dejen de besar, dejó de querer dormir conmigo, dejó de tocarme el pelo para dormir. Fueron cambios drásticos, casi automáticos, te diría. Entonces ya no podíamos ir a la plaza, ya no íbamos a los lugares donde había música fuerte. Y era muy difícil para mí, porque no me sentía a la altura, ¿no? Yo me sentía que todavía era muy chica y que tenía miedo y que no sabía si lo iba a poder ayudar. Y yo decía, esto va a ser una tortura para toda la vida. Mi primer sensación fue esa. Y ahí fue que empecé a entrar en conciencia de lo importante de lo social, ¿no? De nosotros como sociedad. Increíblemente, en algún momento de mi vida, yo fui esos niños que se burlaban de mi hijo. Mira qué loco. Por ejemplo, ¿no? Sí. Por eso para mí él es mi aprendizaje más grande. Mamá. Sí, hijo. ¿Puedo comer una pizza? Sí, agarra el paquetito que está ahí justo. Mirá, tiene hambre justo. Yo con 10, 11 años, me burlaba de nenes que hablaban como habla él. O molestaba a los nenes que eran distintos, para mí. ¿No sabías? Lo sabías, sí, lo hablamos el otro día. Cuando hablamos de Lucas. ¿Te acordás? Sí, a veces me pongo la mente en blanco. Sí, yo me burlaba, me reía, molestaba, peleaba. Yo era la típica, ¿cómo se le dice? A la peleadora del grupo, la bulinera. La líder, peleadora, camorrera. Claro, era así, yo era la que hacía bullying en ese momento, porque había sufrido bullying y mi manera de defenderme después fue mostrándome tipo mala, peleadora, así, y me escudé atrás de eso, me creyeron el personaje y me empezaron a seguir. Entonces buscaba a los más vulnerables y me desquitaba de lo que me había pasado. Que obviamente esto lo entiendo hoy. En ese momento no. Y cuando yo empecé a ver a mi hijo, siempre hablo de Lucas, porque Lucas era un compañero mío de la escuela que era igual a mi hijo, igual, utilizaba el lenguaje neutro, era el niño friki, ¿viste? Que se decía en ese momento, que le gustaba mucho la tecnología, era súper inteligente, resolvía las cuentas matemáticas de memoria que nosotros quedábamos con la boca abierta. Era mi hijo, o sea, literal. Y vos sabés que durante un montón de tiempo yo lo molesté, hasta que un día, me acuerdo y me siento tan mal, me dijo, por favor, basta, no lo soporto más, ustedes me están haciendo
mal, y se puso a llorar. Y yo le dije, ay, pero Lucas, te estábamos cargando, si siempre jodemos, y no, pero basta, ya basta, nos decía. Y fue como su explosión. Entonces yo ahí le pedí perdón y lo invité a merendar a mi casa y a hacer la tarea a mi casa. Y vos sabés que vino y nos hicimos recontra amigos. Y después que me fui de esa escuela no lo vi nunca más hasta que tuve a mi hijo. Porque realmente mi hijo es la imagen de Lucas. Entonces con él también siento que sané y reparé muchas cosas de alguna manera, sin querer, ¿no? Y también pude entender, tuve así las herramientas para manejarme, por ejemplo, con ese grupo que bulineaba a mi hijo cuando empezó su diagnóstico, porque obviamente no fue rápido, hubo todo un proceso, además de lo costoso que eran los estudios, que son, de hecho, descubrir el diagnóstico nos llevó 1 año, y en ese año la vida seguía. O sea, seguía la escuela, seguían las juntadas, y yo veía que él ya no quería ir con sus amigos, que no tenía ganas de salir de casa, que no había manera que jugara con los niños que había jugado desde que teníamos memoria, o sea. Entonces, nada, es como que hubo todo un proceso muy profundo, y sobre todo eso, este duelo, de no quedarme con que había perdido un hijo, sino tener que entender que mi hijo estaba transformándose en lo que de verdad se sentía cómodo, se estaba mostrando como realmente era siempre y fue y es desde siempre, pero ya más cómodo, como más libre, ¿no? Porque él estaba oprimido y condicionado por mí. ¿Sabes qué me parece? Yo no me daba cuenta y... Sí, perdón. No, que me parece súper llamativo y magnífico esto que decís, ¿no? Porque mientras vos hablabas se me venía como esto, ¿no? Que sin querer, como que respondiste a la segunda pregunta, que era si habías conocido más casos cercanos que te hicieron a vos sentirte menos sola. Y más allá de que ponele que hoy en día conozcas con tu hijo, aparte de él, te trajo a alguien de la infancia que vos ya conocías, ¿no? Que lo viste después como recreado en tu hijo, por decirlo de alguna manera, y eso te hizo sentir a la vez menos sola. Qué loco como alguien que vos conociste en tu infancia hoy te acompaña como para decir, ah, mira cómo se reconstruyó todo de una manera muy, muy loca, digo, ¿no? Y además para concientizar también, porque yo creo que yo tengo 30 años, no estamos hablando de tanto tiempo para atrás, pero sí hay un momento bisagra, y en ese momento de nuestra vida no existían estos diagnósticos como hoy, o sea, eran otras las palabras que se usaban para, de alguna manera, esto de titularizar las sintomatologías o algunas expresiones. Ya te digo, o sea, no existía esto, era más el chico raro, que autismo para nosotros en ese momento era otra cosa. Tal cual. Era alguien que no se comunicaba con el mundo exterior. A mi ignorancia, en ese momento era así. Y fue durante muchos años eso. Yo creía que el autismo significaba eso, alguien que no hablaba con los demás y que no, como que vivía en su mundo. Así me lo explicaron una vez y así lo sostuve hasta que conocí el autismo en mi hijo. Cuando a mí me dan el diagnóstico y me dicen autismo, yo la miro y digo, pero si habla hasta por los codos. O sea, nada que ver, ¿entendés? No entendía nada. Y esa situación... Y bueno, también esto... ¿Cómo? Esas situaciones también que de algún modo vos ves hoy con lejanía y a la vez de nuevo con un montón de cercanía más que nunca, vos ves a lo lejos en la discriminación que se vivía en aquel entonces por desinformación. Pero hoy que hay información, se sigue viviendo esa discriminación, ¿no? Hoy que la hay. Sí, totalmente. Que la gente puede acceder, que es lo más loco, ¿no? Es que hoy tenemos todo al alcance de la mano. Por eso yo destacaba mucho esto que te comentaba en privado, que vos te tomes el tiempo y tengas esta dedicación, porque es súper importante que lo podamos charlar así, como amigos, atrás de un teléfono, incluso a distancia. Tenemos la clara muestra de que tenemos herramientas de sobra, porque a veces no sé si es tan necesario un diagnóstico médico o palabras, como vos decías, técnicas, para poder entender al otro. Yo creo que la comunicación es fundamental y viene desde otro lugar.
Tal cual. Y bueno, nada, o sea, sinceramente, en mi entorno yo había escuchado esto que te comento, del autismo, había conocido un nene, mi mamá era asistente social, asistente social, y me ha hablado en algún momento de esta condición, pero desde otro punto. Entonces, bueno, o sea, no tenía conocimiento en lo absoluto. Yo me di cuenta de lo amplio de todo este universo, que para mí es nuevo todavía, y todavía aprendo y todavía continúo, y de hecho hoy incluso agradezco, no sé si la manera en que me dieron el diagnóstico fue la mejor. Yo considero también que hay poca empatía, Sí. que por lo menos con las personas que a mí me tocó, ¿no? A mí no me explicaron demasiado, me dieron muchas palabras técnicas, muchas cosas raras que yo no entendía, y yo lo único que hacía era llorar, porque lo que me había quedado resonando era eso, autismo, ¿cómo? O sea, ¿cómo no me di cuenta? En serio, o sea, no puede ser. Y nadie me dijo, no, pará, tranquila, porque esto no es malo. Claro. Nadie enfocó ahí, ¿me entendés? El foco era, tu hijo no va a esto, tu hijo no va a lo otro, tu hijo va a necesitar terapias de por vida, porque cuando sea adolescente va a sufrir depresión, y ahí empiezan los problemas más graves. Esas fueron las palabras de la señora que me dio el diagnóstico, el informe, ¿no? A través de una videollamada. Un estudio que en ese momento pagué 85.000 pesos, que era muchísima plata, que me costó horrores juntar, para que alguien me viniera a decir atrás de un celular, tu hijo no va a poder todas estas cosas. Para mí era esa la sensación. En realidad no sentía que hubiera resuelto nada. Yo decía, o sea, todo esto para que le pongan nombre a todo lo que yo ya sé. ¿Entendés? Porque todo lo que ella me decía lo estábamos viviendo, yo ya sabía. Pero ahora que tenía nombre, que nadie me dijo, bueno, ahora que sabemos qué es esto, vamos por acá. O sea, sí, te recomiendan terapias y todo, pero a nivel cotidiano no te dicen nada. O sea, te dicen anda con este profesional, con este otro, pero no hay contención, o por lo menos yo no la tuve, y nadie dijo, che, ¿qué le pasará a esta piba? ¿Estará entendiendo? No, y ahí hablamos una vez más de situaciones de discriminación, ¿no? Porque yo cuando te armé la pregunta pensaba en el colegio. Uno, no sé por qué directamente lo traslada, ¿no? Al colegio. Pero también las instituciones, ¿no? En este caso, el poco tacto, sabiendo que el ciudadano de a pie puede no entender la temática, vos que la persona que te dio el diagnóstico, por ende, se supone que la entiende y te debe explicar con amor, con paciencia. Esta violencia, si querés, institucional, es la que no te ayudó a vos tampoco como para afrontar o sobrellevar este desafío, que para vos en principio fue un desafío y quizá lo sigue siendo, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, yo siento que mi camino por esto, o sea, este tránsito que vengo viviendo fue por pura intuición. Vos me preguntás y yo hacía lo que sentía, no sé de dónde me salió. Por ejemplo, hablemos de la escuela. Mi hijo empieza primer grado, pandemia, vuelve a más o menos septiembre, si no me equivoco, vuelven las famosas burbujas. Y claro, mi hijo había vivido ya todo ese tiempo en pandemia, un año casi, y en un mundo perfecto para él. No había gente, había mucho menos ruido, mucho menos tránsito, mucho menos de todo, y él estaba feliz, estaba súper cómodo. El problema fue cuando volvíamos a lo que era la vida normal para nosotros, y volvía todo esa vorágine de lo cotidiano, ¿no? La cantidad de autos en la calle, la cantidad de gente acumulada en lugares, supermercados, no distancias, un montón de cosas con las que él ya no se sentía más cómodo. En realidad nunca estuvo cómodo, pero bueno, fue al mundo que llegó, lo conoció así y se fue adaptando forzosamente, claro, a que eso era así hasta que llegó la pandemia. Entonces la pandemia para él fue un descanso, ¿entendés? Todo el mundo me decía, la pandemia despertó estas cosas. No,
yo no siento que la pandemia le haya despertado. De hecho, la pandemia nos dio la oportunidad de que él manifestara su incomodidad. Porque al haber estado tanto tiempo, o sea, un año de lo que fue acá en ese momento, no me acuerdo exactamente las fechas ni los tiempos, porque soy medio distraída, medio dispersa para eso, pero sí recuerdo que fue casi un año, donde vivimos en una ciudad que es chica dentro de todo, entonces claro, no se veía, vos ibas al súper y se respetaban las distancias, se respetaba muchísimo el tema de la gente, o sea, la gente acumulada en los espacios cerrados, y de hecho en los libres también, no había gente en las plazas, no nada, o sea, se respetaba lo que fue en ese momento la pandemia y todo lo que trajo, ¿no? Entonces, claro, cuando volvimos, yo estaba cursando 7º, 8º mes de embarazo de su hermana, y estaba con un embarazo de riesgo atendiéndome en el Hospital Argerich en Buenos Aires. Y me acuerdo que ese día lo llevó mi mamá a la escuela y mi mamá me llama cuando yo estaba volviendo de viaje y me dice: no te asustes, tranquila, pero Fran tuvo algo así como un ataque de pánico en la escuela y no hubo manera de que se pueda quedar. Me llamó la directora y lo retiré a la media hora de que ingresó y estaba todo colorado, o sea, se había marcado toda la cara de tanto nervios, se le habían reventado. Me acuerdo que Fran, cuando lloraba en esas crisis, se le reventaban todos los vasitos sanguíneos de la cara, entonces se le hacían puntitos rojos como derrame de tanta fuerza, de tantos nervios, porque él no golpeó nunca a nadie y poquitas veces se ha golpeado. O sea, en algunas situaciones sí llegó a crisis así topes donde se golpeaba o ¿cómo te explico? Se golpeaba él. Claro, se pero nunca autolastimaba. tuvo reacción contra. Delia, todo esto, Y bueno, después... esta situación que vos me contás, la reacción una vez más de las instituciones, o sea, porque al final viste que hay muchos casos en los que por eso mismo al aula les llevan a acompañantes terapéuticos y demás, pero ¿qué crees que le falta en sí al sistema? Porque son colegios, son hospitales para... Por lo menos en mi caso, él iba a una escuela donde había una directora maravillosa, pero no acompañaba a su equipo. Entonces la directora sola no podía con todo este tema, porque obviamente tenía varias responsabilidades, no era solo mi hijo. Entonces, como yo no encontraba la manera y además estaba viviendo, como te digo, un embarazo de riesgo y la situación era compleja, recurro al pediatra, empiezo con todo esto de, bueno, va al neurólogo infantil, vamos a esto, vamos a lo otro, pero inmediato no había nada porque todo lo que es el sistema de salud público, primero que tiene tiempos pero eternos, que yo me acuerdo de ir con la panza abajo de la pera, con los dolores por mi embarazo de riesgo y de llorar y de decir, por favor, que alguien me dé una ayuda. ¿Qué hago entonces? Porque en ese momento los estudios que había que hacer, los test, los famosos test que había que hacerle, se llamaban A2 y ADIR, eran carísimos, era mucha plata y para mí era imposible juntar ese dinero, entonces, y menos en esa situación. Entonces yo decía, ¿y entonces qué? O sea, y si no puedo hacer el test, ¿qué hago? ¿Entendés? Porque nadie sabía cómo enfrentarse a este diagnóstico o a esta situación, porque todavía no había tal, porque todo el mundo te pide que tenga un título. Nadie te dice, bueno, empecemos a trabajar, empecemos a ver qué siente, qué le pasa, que por lo menos acá no sucedió conmigo en mi caso. Entonces, bueno, ese año directamente lo perdió. Primer grado, desde septiembre hasta que terminaron las clases ya no fue, me mandaban algunos trabajos prácticos a casa y realmente lo pasó porque lo pasaron, entonces decidí cambiarlo de escuela. Se va a otra escuela que es a la que había ido yo en mi adolescencia. También me encuentro con lo mismo, cuando él le agarraban estas crisis había pocos momentos de contención, nadie sabía qué hacer en realidad, yo no creo que fuera falta de voluntad, sino que falta de información. Me llamaban y me decían, no lo podemos tener, así, literal. Empieza a llorar, a gritar en el salón y se quiere ir y no sabemos qué hacer. Y por ahí estaba el equipo que sí
intentaba y trataba de contenerlo, pero tampoco tenía las herramientas, creo yo. Entonces nada, Fran se terminaba yendo de la escuela directamente, perdía muchísimos días, y que quisiera ir, imagínate, o sea, lo que era salir de mi casa, ya mostrarle el guardapolvo era un caos. Y a raíz de eso empiezan a haber situaciones que él no identifica, pero yo sí. Mi hijo no entiende los chistes, las burlas, no, las agresiones, o sea, él no tiene registro de la maldad. Entonces cuando alguien le dice incluso un chiste malo, digamos, o le hace alguna cargada, él se ríe. Cuando alguien lo está discriminando o le está diciendo, no sé, algo no apropiado, no encuentro bien la palabra para decirlo, pero sí, básicamente haciéndole bullying, él se ríe, no lo identifica. Y yo empecé a ver a la salida de la escuela algunos comentarios. Un día me acuerdo que vamos saliendo y uno de los nenes dice, ahí se va el loquito. Y yo me di vuelta y te juro, miré a esa criatura como, ¿qué dijiste? O sea, no, por un segundo dejé de notar que tenían 8 años, 7 años. Y le digo, ¿qué dijiste? No, nada, me dice, y se pone todo colorado. Y le digo, ojo cómo le hablas a Fran, porque Fran no le habla así a nadie. Y yo, que soy su mamá, no quiero que le digas así. Y ahí me empezó, o sea, yo internamente sentía que algo no estaba bien y que por eso no lográbamos la comodidad. Y me acuerdo que fueron un montón de noches de pensar, ¿qué hago? ¿Cómo hago? O sea, porque no me puedo salir a pelear con todo el mundo, porque al principio era eso, yo peleaba con todo el mundo, actuaba desde el impulso, desde la desesperación, desde este lugar de, no, es mi hijo, o sea, no me lo lastimen porque soy capaz de cualquier cosa. Era mi primer instinto y mi primer sensación. Y en el momento que pude enfriar un poco la mente y decir, bueno, esto nos va a acompañar toda la vida y va a pasar en todos lados, no es solo acá. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Me acordé de un compañerito de Fran del jardín que tenía también una condición y que había una mamá, nunca me voy a olvidar, en una reunión en sala de dirección en el jardín con todos los nenes esperando para formar, y un grupo de padres la tenían tipo acorralada dándole, y que no, porque tu hijo pega, no, porque tu hijo tocó la cola de mi hija, no, porque tu hijo... Y hablaban como si fuera un delincuente de un nene que tenía 4 años. Y me acordé de esa situación y me acordé que a mí se me había ocurrido llamar a esta mamá que estaba atravesando un momento muy difícil con todo ese pasar, ¿no? Y le dije, si nos juntamos y vamos al parque con los nenes y vemos qué hacen ellos cuando están solos, y si vemos que se pelean, intervenimos y charlamos. Y obviamente esa mamá tuvo toda la mejor predisposición del mundo. Nos juntamos un día en casa, charlamos, me contó su historia, la escuché, y eso fue lo que me ayudó también a saber cómo manejarme cuando un par de años después me estaba pasando a mí. Desde otro punto quizá, porque en mi caso Fran no era un nene que era agresivo con los demás o no tenía por ahí, ni siquiera me animaría a llamarle agresivo, porque yo ese nene lo conocí, no, para nada fue agresivo, a casa vino siempre y era hermoso, un amor, solo que tenía reacciones impulsivas que le costaban controlar, pero él enseguida la identificaba y enseguida pedía perdón. Era algo que claramente no podía manejar, y también estaba en proceso de un diagnóstico, y ya te digo, no todo es tan rápido, y a veces la sociedad te reclama, hace algo, te dicen, ¿qué querés que haga? ¿Entendés? Entonces, bueno, toda esa situación, yo siento que tuve señales. Después de esa situación en el jardín, también tuve la maravillosa suerte de cuidar a Lola, que es hija de una amiga mía que tiene autismo, y Lola fue otra herramienta empezar a despertar también de un montón de cosas, y Lola logró que yo pudiera sentir esa empatía, que frenara de todo el acelere que tenemos en lo cotidiano, porque Lola, por ejemplo, no sé, tenía todas sus mañanas tomaba el mate cocido con el pan adentro, y yo no sabía, y las primeras veces le daba la taza del mate cocido y el pan al lado, y ella
ella me miraba con una carita como diciendo, ¿qué haces? Me decía, no, pero así no tomo mi mate cocido, ¿le puedes poner el pan adentro, por favor? Así, ¿entendés? Y detalles, cosas, había tormenta y Lola le tenía terror a la lluvia, a los truenos, y fueron unas cuantas tormentas de miedo y terminamos jugando juntas abajo del agua, yo con ella caballito, jugando con la lluvia. Y bueno, Lola para mí es hasta el día de hoy un ejemplo de ser que yo no te explico, porque esa niña es un ángel y es maravillosa y tiene una luz y tiene una manera de transmitir y de hacernos frenar a ver lo importante que yo no he visto en mi vida. Y bueno, Lola también. Y todo esto me pasó periodos cortos antes de llegar al diagnóstico de Fran. Entonces, para mí fueron atajos inmensos al entendimiento. Así que bueno, en un momento cuando en la escuela las cosas estaban bastante desbordadas y los papás obviamente se quejaban porque no podían tomar la clase con normalidad y mi hijo gritaba en el medio del salón que todos se callen, que basta de ruido, que qué sé yo, lo único que me salió a hacer fue decirle a la señora, bueno, déjame hablar con los papás en la reunión, déjame hablar con los papás, déjame hablar con ellos y explicarles. A lo que obviamente me dieron la autorización y tuve la suerte que me encontré con un grupo de personas superhumanos que escucharon, que no solamente me prestaron mucha atención, sino que también tuvieron el gran acto de amor de transmitirle a sus hijos lo importante de que Fran se sintiera cómodo, y a partir de ahí empezamos como un trabajo en equipo, ¿no? Los papás me ayudaron mucho, que ya te digo, lo mejor que me crucé en este camino fue ese grupo de padres. Influyeron muchísimo, hablaron con sus hijos, les explicaron, les dieron herramientas para que se pudieran relacionar con Fran, y en cuestión de 2 meses todo lo que parecía un caos era para Fran el mejor lugar. Y hasta el día de hoy son sus compañeros, y hasta el día de hoy cuando Fran se estresa siempre hay uno de los nenes que salta y dice, che, no griten que a Fran le hace mal, no griten que a Fran le duele la cabeza. Tienen todos esos detalles tan importantes con él, que él ama a sus compañeros y bueno, ya están en el 5.º año de acompañarse y de estar transitando todo esto juntos, ¿no? Lo importante de habernos comunicado a los adultos y transmitirle a los niños, para él fue clave. Pensaba con todo esto que decías de que al final, viste, vos te preguntabas o incluso no, ni te lo preguntabas, te sucedía corporal y emocionalmente que te echabas culpas, y al final yo siento que la culpa, y hay que decirlo, es nuestra, o sea, es de la sociedad toda, ¿no? Porque hoy en día es como que, bueno, tenemos información, así que más culpables somos. En una época fue por desinformación, pero hoy entonces, ¿qué nos falta como sociedad? Porque la información no nos falta. Es medianamente accesible para casi todos. Entonces, ¿qué nos falta? La empatía, esta comunicación que vos tuviste con los padres. ¿Será que falta mucho más? Comunicación.